Hola, hola, ¿qué tal a todos? En el presente video vamos a platicar de qué hacer ante el escenario de suspensión temporal de las labores por riesgos sanitarios. Estamos específicamente hablando de la situación actual que está atravesando el país por la cuestión del coronavirus. Primero vamos a presentarnos quiénes somos Cocu. Somos una firma de consultoría en la cual nos estamos especializados en desarrollar cultura organizacional en las empresas, eh, donde colaboramos principalmente con empresas multinacionales en diversos sectores tales como la tecnología, manufactura, alimentos y de servicios. Mi nombre es Raúl James, soy la persona que va a dar esta explicación. Actualmente soy director y fundador de la firma James Asociados. También trabajo como director comercial en Cocu. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Tengo amplia experiencia en el litigio laboral, en el aspecto empresarial, trabajadores y con los sindicatos. Tengo escrito 3 libros, los cuales los puedes encontrar en amazon.com.mx. Son 10 cosas que todo trabajador debe saber, marketing y ventas para abogados y 5 consejos legales para emprendedores. Eh, en mi carrera profesional llevo más de 2.000 casos laborales resueltos. Entonces vamos a iniciar de fondo en el tema que estamos platicando en el presente video. Vamos a hablar de qué está sucediendo el día de hoy. Como todos sabemos, estamos atravesando una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria, una consecuencia principal, está creando una recesión económica muy grande y a la vez están existiendo despidos injustificados o suspensión de relaciones laborales sin goce de salario para los trabajadores. El caso más reciente que hemos mucho escuchado es el ejemplo del grupo Alsea, que abarca Starbucks y Vips. Por ejemplo, han tomado la decisión de suspender las relaciones laborales sin goce de sueldo para sus trabajadores. A su vez, mediante la media que estamos todos escuchando o nos estamos exponiendo, está creando un pánico social y también como consecuencia brinda mucha incertidumbre empresarial. Entonces aquí vamos a platicar de qué es lo que la Ley Federal del Trabajo dice al respecto y en la práctica cuál es la solución que le podemos dar. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto? Muy bien. La Ley Federal del Trabajo a grandes rasgos establece que la suspensión de la relación del servicio de un trabajador hacia el empresario se puede dar por una enfermedad contagiosa del trabajador, ¿no? Hoy en día, esta enfermedad, para efectos laborales y legales de una relación laboral, tendría que ser dictaminada por el ISSSTE en caso de los trabajadores que al servicio del Estado y el IMSS en caso del otro tipo de trabajadores. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que dada la situación que estamos atravesando, insisto, este diagnóstico lo tendría que dar el IMSS o el ISSSTE. En la práctica, ¿qué sucede? Debido a esta condición de no poder trabajar, se estaría aplicando una pensión por estas causas, ¿no? El gran problema que en la práctica sucede es que, vamos a hablar específicamente de los trabajadores que están dados de altas en el IMSS, que en muchas ocasiones el salario de cotización es inferior al que realmente perciben, esto con la finalidad principal de la carga fiscal que atribuye al empresario, ¿no? Entonces, en la práctica, por ejemplo, si vamos a suponer que un trabajador obtiene una incapacidad y empieza a recibir una pensión por esta incapacidad, ya que no puede trabajar, aquí la cuestión es que estaría percibiendo esa pensión en base al salario que está dado de alta, lo cual sí le estaría afectando su patrimonio y su situación familiar, y más en la situación que estamos atravesando, ¿no? Eso es una consecuencia. La otra situación, la otra cara de la moneda es en el sentido de que si la persona está de alta con su salario real, pues va a gozar al 100% de esta pensión por incapacidad, por decirlo así. Entonces no existiría ningún tipo de inconveniente, pero insisto, quien tiene que determinar este diagnóstico es la autoridad competente, ¿no? Es importante también mencionar lo que establece el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que en la práctica, en caso de, como estamos pasando, una contingencia sanitaria, el patrón está obligado
otorgar al trabajador un día de salario diario en base al salario mínimo vigente, ¿no? Actualmente, aquí lo podemos observar en 429, fracción cuarta, un día de salario mínimo general vigente por cada día que dura la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Esto significa, lo cual no compartimos en la práctica y vamos a platicar las consecuencias legales que puede tener tanto para el empresario como para el trabajador. Actualmente el salario mínimo en México está en cantidad de 123.22 pesos. Es decir, si suspendemos las relaciones laborales, para el empresario va a traer una falta de productividad. En este caso no hay una enfermedad decretada en el trabajador, por decirlo así, y mensualmente estarían percibiendo menos de 4.000 pesos. Entonces aquí en la práctica, ¿qué va a suceder? Va a haber un descontento tanto en el trabajador y también en el empresario porque, insisto, la productividad se va a ver afectada, ¿no? Entonces esto va a traer un alto número de demandas en contra de los empresarios. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso de Alsea y el Starbucks. No comparto nada la metodología que están haciendo, lo único que están logrando va a ser una cadena de demandas que a futuro va a implicar una consecuencia económico mayor que si le hayan frente de otra manera. En la práctica, hacer frente de otra manera, que más adelante lo vamos a platicar al respecto, es mediante implementando estrategias de cultura empresarial. Muy bien, como habíamos comentado, el salario mínimo son menos de 4.000 pesos, ¿no? ¿Qué pueden hacer los empresarios y los trabajadores en la práctica? ¿Qué es lo que legalmente se puede utilizar como documento que nos respalde y el día de mañana, en caso de alguna contingencia legal entre las partes, pues ambas las partes estén satisfechas, ¿no? Primero, si se establece lo que nosotros vamos a recomendar en la práctica, no se van a emitir contingencias legales. Y en el caso extremo de que surja una contingencia legal entre el patrón y el trabajador, si es el trabajador, por lo general es así, que el trabajador promueva algún tipo de juicio laboral, el mismo no procedería porque se tendría la documentación adecuada para prevenir este tipo de situaciones. Estamos hablando de establecer convenios, o sea, elaborar documentos entre la parte patronal y el trabajador donde ambas partes se beneficien. Es decir, no otorgar la cuestión del salario mínimo a un elevado un mes, que es una cantidad menor. En la práctica estamos viendo varias situaciones donde ciertas actividades permiten el home office, donde de esta manera ambas partes se benefician, donde la productividad no se reduce y la continuidad del trabajo es viable, ¿no? Este documento tiene que contar con ciertos requisitos legales para que sea válido. Si me explico, no es un documento que cualquier persona puede emitir. Beneficio principal, sentimiento de pertenencia a la fuente de trabajo del trabajador, crea una estabilidad laboral en la fuente de trabajo y asimismo también establece mecanismos de seguridad sanitaria internos. Eso es muy recomendable, donde es requerida la presencia física de las personas emitiendo un documento con consentimiento legal correspondiente. Es decir, aquí la solución práctica es emitir documentos, convenios entre las partes donde se establezcan los antecedentes, se establezcan las acciones que se van a tomar hoy en día, por cuánto tiempo y que se exprese de manera clara que ambas partes están totalmente de acuerdo. Esto también influye muchísimo lo de la cultura empresarial que tenga la fuente de trabajo, ¿no? Si me explico, si el trabajador se siente apoyado ante esta contingencia, pues generará un compromiso aún mayor en el trabajador y una de las consecuencias o beneficios principales es la productividad y el sentido de pertenencia al trabajador y por ende fidelidad, reducción de contingencias legales porque no van a ser necesarias debido a que existe un acuerdo. Nosotros en COCU y podemos brindarte todo el apoyo que tú necesites al respecto. Te podemos informar qué requisitos legales tienen que tener estos documentos y cada caso en particular orientarte de una mejor manera para que, insistimos, ambas partes se vean beneficiadas
y reducir en lo más mínimo para ambas partes las consecuencias negativas. Entonces, acércate a nosotros y estamos a tus órdenes. Nos puedes contactar aquí en nuestra información y no dejes pasar esta oportunidad y asesórate con nosotros.